Y ahí hay un flechazo entre Gustavo y Cecilia. Se miran. Fue algo así instantáneo. flash. Se miran, ya hay un flechazo entre ambos dos, que hablaron un rato. Después en la noche Gustavo le invita a una vez más, programa que hacía Raúl Matas. Y después de ahí Gustavo con Cecilia tienen una especie de relación intermitente. O sea, ellos no se ponen a pololear de inmediato. Ahora, Además insisto, que Gustavo tenía sus parejas en Argentina. estaba casado, pero Claro. la típica, me estoy separando todo. Estaba casado con Belén Edwards, estaba casado Gustavo Cerati. Le dice, me estoy casando, todo. Ven mañana con nosotros, tenemos una sesión de fotos. Cecilia no engancha más. Insisto, Cecilia está en el colegio. Quizá hoy día sería muy cuestionable, o sea, eso no pasaría. Cecilia tenía 17, con la mayoría de que era de 21 años. O sea, tampoco era que estaba a un año de la mayoría de edad. Y Gustavo tenía 29 y ya había conquistado el continente entero. Es mi lugar, llego sin disfraz. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista sin disfraz, esta vez acá desde la librería más linda del barrio, la librería más coqueta del barrio, La Flor de Papel. Y el día de hoy vamos a repasar los años de vida en Chile de Gustavo Cerati junto al periodista Nelson González Vallejo, quien está presentando acá este libro, que lo publica Catalonia. Se llama Te conozco de otra vida, los años de Gustavo Cerati en Chile. Yo me lo leí, lo voy a recomendar y además voy a regalar una copia de este libro, gentileza de Editorial Catalonia, entre todos los que me dejen un comentario en mi canal de YouTube. ¿Cómo estás, Nelson? Qué gusto tenerte acá para conversar de este excelente trabajo de investigación. No, muchas gracias por la invitación. Feliz. Sí, contento. ¿Tu primer libro? El primero. Sí, me lancé con todo, me han dicho. Sí, por el te tiraste a la personaje. piscina, Sí. elegiste un personaje súper importante a los dos lados de la cordillera, bueno, Sí. y en todo el continente. Y eso me lleva a hacerte la primera pregunta, porque en el libro, bueno, aparece esta información de que por edad y por entorno familiar, en tus primeros años de vida no sonaba mucho, ni Soda Stereo ni Cerati. Yo que soy más viejo fue como, oye, pero en realidad es posible que alguien mucho más joven Claro. haya crecido sin escuchar tanto a Gustavo Cerati y tampoco a Soda Stereo. Entonces, quisiera saber, bueno, de dónde viene este interés por la figura de Gustavo Cerati, por la música, como para hacer una investigación periodística sobre su paso por Chile. Sí. ¿Cuál es la historia y tu historia con Soda Stereo y con Gustavo Cerati? Mira, yo no vengo de una familia melómana. Se ¿Ya? escuchaba harta música en mi casa, pero de todas maneras siempre al azar. De repente sí hay algunos artistas que a mis papás les gustaba más que a otros que escuchaban, pero Gustavo ni Soda nunca estaban dentro de esas preferencias o del soundtrack de mi casa. ¿Qué sonaba en tu casa? Miguel Bosé, mi mamá. Ya. Mucho Miguel Bosé, Laura Pausini. Laura, es romántica tu mamá. Sí. Y mi papá, Shania Twain, como que Ya, más gringo, sí, pop. sí, como que para ese lado iban. Ya. Esos son los recuerdos que tengo, pero Soda muy poco, de hecho, o Gustavo, de hecho, yo recuerdo la única canción que escuchaba a mis papás de Gustavo Cerati era Vuelta por el Universo, que esa Ya. que era de Colores Santos, que había hecho con Daniel Melero. Y esa es la única canción que se escuchaba y que yo recuerdo en mi casa. Y esto ya fue mucho más posterior, cuando yo empiezo a adquirir ciertos gustos en la música. Ya. O a descubrir cosas ya en la adolescencia. De hecho, me empieza a gustar cuando estaba en coma. O sea, Se estaba muriendo, ya, sí, fue en esa entre época. el 2010 y el 2014, en esos años yo empiezo a escuchar. A prestarle atención. Sí, porque claro, sonaba mucho por lo mismo. Pero siempre de forma independiente, la verdad. Ya. Y después, mira, por esas cosas de la vida, yo estudio en la misma universidad que... Tú estudiaste en la UNIAC. de la UNIAC, que es la misma universidad que había estudiado 20 años antes Cecilia Menábar. Exacto. Y se muere en 2014 Gustavo Cerati. Yo me acuerdo que estaba en un programa de radio de la universidad ¿Ya? y avisan que se había muerto Gustavo Cerati. Y se empieza a hablar mucho durante esos días que Gustavo Cerati la iba a buscar en la universidad cuando Gustavo Claro. no vivía ahí. Y ahí es cuando yo me imagino, es como, ¿cómo será estar acá y de repente llegue Gustavo Cerati? Claro, Es como muy cotidiano. Y eso me queda ahí. O sea, como de alguna manera este bichito. Después yo salgo de la universidad, siempre me dediqué a lo que es el periodismo de deporte. ¿Mm? Y en pandemia yo estaba haciendo un podcast de entrevistas. ¿En serio? Sí, como muy así, pero por Zoom, como estábamos adaptados. Claro, modo pandemia. Y ahí se me ocurre hacer esto como en formato podcast, la verdad. Ya. Los años en Chile lo había tenido pendiente, como algo me pasaba con los años en Chile de Gustavo.
Cuando me empiezo a ver esto, ¿Mm? digo, no, esto da más que para... Que para que un sea solo un podcast. podcast. Pero el podcast lo hiciste. ¿Existe? Existe, sí, pero es de entrevistas, que entrevisté deportistas, actores... Ah, ya, no, sí. pero no era un podcast De Cerati. de Sí. Cerati. No, era Ah, ya, entrevistas- era ya un magazine. Sí, de distintas Ya. entrevistas. Y claro, digo, no, esto da más para un podcast. Y me empiezo a investigar. Yo, como fan de Cerati, siempre me había visto todo lo que eran los libros, los documentales, todo, Ya. me sabía todo, pero siempre como fan, nunca del lado periodístico. Y siempre me faltaba algo en el lado chileno. Siempre se había hablado muy bien del lado chileno, pero me faltaba como algo más. Ya. Y ahí cuando me pongo a investigar. A investigar. Sí, sí. Y bueno, ¿qué fue lo primero que descubriste? Y te lo pregunto porque hay una frase que es súper decidora, que a mí me anduvo conmoviendo igual. Y te lo voy a leer para que reflexionemos un poco en torno a esto que aparece en el libro. Dice así: Gustavo siempre quiso vivir la vida como uno más, y aquí en Chile lo logró. Sí. Y vuelvo a esta idea, para mí Gustavo Cerati es como un tipo que a lo largo de toda mi vida, quiéralo o no, me guste o no, estuvo siempre súper presente. Todos sus Sí. discos, el Unplugged de Soda, desde que yo era muy niño. Cuando yo era niño, yo venía al Festival de Viña y recuerdo la locura, pero siendo como un niño que no entendía muy bien qué pasaba, ¿no? Entonces, quiero que nos cuentes un poco acerca de esta idea, ¿no? De que Gustavo Cerati, en realidad, bueno, era la superestrella que todos conocimos, pero también Sí. era un tipo que quería ser normal, como tener una Sí. vida normal. Sí, de hecho era una persona muy distinta a la que era arriba del escenario, como uno lo suele ver, o la imagen que tiene un tipo que se come el escenario. O sea, era Sí, era un... un rockstar, pero a nivel mundial. Él era una persona que siempre le gustó la sencillez. De hecho, cuando volvía de girar con Soda, se iba a su casa con su mamá, muchas veces se quedaba en la pieza que él tenía cuando niño. Y esa sencillez siempre la buscó, desde siempre. El tema es que su carga laboral no se la permitía. O sea, estamos O sea, hablando de un tipo tiene que- vida de superestrella. Sí, estamos hablando de un tipo que podía estar 3 meses girando por todo el continente. Claro. Y en un momento tiene un cansancio con Soda Stereo. Y estamos hablando que tiene un cansancio en la gira Animal, de Canción Animal, que es la gira más exitosa de Soda Stereo, quizás con el... Que es una gira que entiendo no pasa por No Chile. pasa por Chile. Es curioso, el disco más exitoso de Soda Stereo, que ya empieza a llenar estadios de música ligera, Claro. no pasa por Chile porque había pasado la fiebre del rock latino acá. Estaban haciendo el grunge. Y la movida chilena igual estaba súper, ya estaban los tres, estaba estaba... incipiente, claro, estaba incipiente con la ley, empezó un despertar cultural en las fiestas Spandex, en la Claro, Blondie, había como que de pronto el mercado Sí. chileno o el público chileno empezó a mirar mucho más otras lo que se cosas. hacía acá y Sí, Estados Unidos también. exactamente. Y ahí es cuando ya Gustavo estaba cansado, pero no puede dejar Soda Stereo porque estaba en una gira de 80 shows, o sea, no podía. 80 fechas. Sí, no podía. Y esa tranquilidad la fue aplazando Gustavo hasta que, claro, ya tiene una relación con Cecilia Amenábar. Que lo vamos a ver en detalle. Así es. Y que es la razón principal por la que Gustavo se viene acá a Chile. O sea, Claro. no hay Gustavo en Chile sin Cecilia Amenábar. Claro. Y eso lo encuentra acá, esta tranquilidad ahora a la pregunta. Porque Gustavo acá en Chile se empieza a rodear de gente que no lo mira como Gustavo Como la Cerati. superestrella de la música latinoamericana, de la música argentina. Hay un pasaje que me llamó mucho la atención, que entiendo que cuando tú estabas iniciando la investigación fuiste a reportear como al barrio donde había vivido Gustavo Sí. Cerati, y de pronto encontraste un caballero en la calle y solo por tincar te acercaste y le preguntaste: oye, ¿usted sabe que acá vivió Gustavo Cerati? ¿Qué te respondió él? Sí, yo le vendí un auto, me dijo. Él le había vendido un auto. Sí. Tu fuente le había Sí, vendido un auto sí. a... No, y eso, bueno, fue lo que yo más reconfirmé en el libro, y eso pasó mucho. Yo en la fuente, en la lista de entrevistados, no hay, o sea, hay nombres reconocidos por el público, pero hay mucho que es anónimo, que uno no Que la parte del sí. entorno de vida. Esa historia fue, yo estaba en el barrio que había vivido Gustavo. Y ¿En qué barrio vivía específicamente? él vivió en 2 lugares, en un departamento en Las Condes, ¿Mm? muy cerca de Tobalaba. Ya, el límite en el entre límite, Providencia exactamente. y toda la... O sea, Que vive Providencia y Las Condes. vive en un departamento de un edificio de 3 pisos. Él vive en en el tercer piso con Cecilia Amenábar. Ahí hace el disco Amor Amarillo, ahí nace Benito. ¿Mm? Y posteriormente, 2 años después, vive en una casa cerca de Escuela Militar, ¿Ya? en donde ya están en la espera por Lisa, por la segunda hija. Con la segunda hija. Y en ese barrio yo estaba recorriendo en un momento, tocando puertas, que la gente que se acordaba. Claro, cosas haciendo la así. pega del periodista, del Exactamente, investigador. Sí, generalmente con la gente mayor.
Y me dice, no, sabes que hay un vecino que se llama Francisco Urria, era con I, Urria. Me dicen, él le vendió un auto a Gustavo Cerati. Y empiezo a buscar a este caballero. ¿Ya? Y no lo encuentro, no lo encuentro. Y dije, ya me voy, pues, voy para la casa. Y claro, Derrotado, no había encontrado sí, el testimonio. y claro, de repente voy caminando y cuando me voy yendo, había un árbol botado en medio de la vereda. Porque Ya. el día anterior, acá en Santiago, había habido una tormenta súper fuerte. ¿Ya? Y había un árbol botado. Entonces yo desvío el árbol y de frente me encuentro con un caballero con un perro, que también lo está desviando y Ya. algo me menciona sobre el árbol, que hay que tener cuidado. Ah, pero fue algo Sí, muy fortuito. Muy por el árbol. Y claro, como yo vi al caballero mayor, yo dije, señor, disculpe, usted sabrá si acá vivió Gustavo. Tengo entendido que acá vivió Gustavo Cerati. Me dijo, sí, yo le vendí un auto. Me dijo. Él era el que le había vendido el auto. Y lo encontré. Pero ¿Y qué te contó de ese detalle Sí. tan pedestre, tan cotidiano? sí, que fue que, bueno, lo invitó a tomar una cerveza en la casa. Y Gustavo Cerati tomó cerveza en su casa. Y Él, hablaron- él invitó a Cerati Sí, a su casa, a su como casa. vamos a tomar una cerveza. Sí, la convenció Gustavo Cerati. Lo que pasa es que este señor, yo lo tengo retratado en el libro, tenía colección de autos antiguos. Y a Gustavo Ah. le gustaban los autos antiguos. Entonces, Y- por ahí engancharon. Claro, y siempre como que, o sea, no es que le haya comprado el auto de inmediato, sino que fue que después lo veía y como, véndeme el auto, véndeme, y hasta que, claro, en un momento ya lo convenció y se tomaron una cerveza y lo termina convenciendo de que le vende el auto. Oye, otra cosa que también me hizo pensar el libro fue esto de que, bueno, en algún momento Soda Stereo no era famoso en Chile. Y ellos vienen en este primer pasaje que tú cuentas en el libro, vienen un poco más por el interés del sello, de los promotores, de los productores. Y en esta primera visita a Chile pasan varias cosas bien interesantes, de las que yo no me acordaba, de las que yo no sabía. Esto es incluso previo al Festival de Viña. Sí. Y tengo muchas ganas de que compartas con nosotros un poco las cosas que pasaron ahí en esa primera visita, donde Soda Stereo, bueno, ya era una banda que tenía cierto renombre en Argentina, pero que acá en Chile era absolutamente desconocida. Sí, bueno, Soda empiezan a ensayar y a sacar discos desde el 82, 83 en Mm. Argentina. Desde ahí hasta el 85 se hacen reconocidos en el mundo del under en Argentina, donde había una escena del rock latino tremenda. O sea, ya estaba mucho Virus, estaba Sumo, todo ya había pasado, o sea, seguía Charlie, Spinetta para agregar. Y claro, empiezan a hacer, me imagino, la necesidad de la internacionalización de las bandas, cuando creen que tocan techo en un lugar. ¿Mm? Y claro, empiezan a haber contactos con una productora que se llama Prodin, que era una productora ¿Ya? chilena. Que de hecho estaba a cargo Jorge Sangén, que hoy día es manager y esposo de Miriam Hernández. ¿Ya? Que él estaba a cargo con Ernesto Clavería, que falleció hace unos años atrás. Eran los encargados de Prodin. Y claro, los trae a Chile, a Soda Stereo. Esto fue en mayo del 86. Y nadie sabía quién era Soda Stereo. No, po. Muy Que ahora nos parece muy raro, o sea, para mí es como una época en donde Soda Stereo no se conocía en Sí. Chile, era como... Pero bueno, existió, ocurrió. Ocurrió una época donde... Porque también podría haber pasado que Soda Stereo, claro, no hubiese venido a Chile, Ujú. pero ya que fueran famosos por la radio, por la tele, Sí. por los discos, como pasa con otras bandas. Pero Sí. este fue un caso donde esta banda, que después se va a hacer mega famosa, Sí. viene como en... Creo que el caso de Café Tacuba es parecido, que ellos también tuvieron una avenida a Chile donde no los conocía nadie. Y después, claro, vuelven como la super banda mexicana. Po. Ujú. Y bueno, ¿qué pasa con Soda Stereo? Entiendo que van a la tele, pero que lo censuran. Ellos tenían solamente una promoción, un programa de promoción que era martes 13. De Ya. hecho, ellos llegan en la noche anterior. Esto había sido un martes 20 de mayo del 86. Ellos llegan la noche anterior. Y claro, alguna gente los fue a recibir, de repente, obviamente prensa, pero poca, o sea, más especializada. Ya. Y era, entre comillas, la especializada, porque había poca prensa especializada Claro. en espectáculos. Estaba la Super Rock, que era como la revista un poco más popular en ese momento y que tenía contenido musical. Claro, van a martes 13, y era lo único que tenían pactado. Ya. Y el resto era solamente promoción, solamente hacer prensa. O sea, no tenían conciertos, no tenían tocata. Y yo lo que pude descubrir en eso, porque ellos estuvieron 5 días acá en Chile, lo que tuve la posibilidad de hacer es reconstruir esos 5 días donde hicieron... Estuvieron acá. ¿Qué hicieron en que esos 5 hicieron. días? Y que, de hecho, claro, el martes 13 ellos hacen playback. Ellos nunca habían hecho playback en la vida. Y los obligan a... Y los obligan a hacer playback. De Ya, hecho. hay un antecedente que tú lo mencionas en el libro, que es cuando viene Charlie García Sí. antes,
que también lo obligan a hacer lo mismo y él termina Riéndose. riéndose, claro. Sí, como... sí. Hace gestos distintos a lo que... Sí, ahí también hay una entrevista, no sé si es la misma, pero, o sea, no sé si es el mismo capítulo de Sábado Gigantes donde él le hace una entrevista a Don Francisco que... ¿Es esa? Claro, Sí. que uno lo ve al día de hoy, es una entrevista súper incómoda, porque Sí. Don Francisco le pregunta puras pelotudeces a Charly García y el Sí. tipo como que no sabe que... Bueno, pero ¿y cómo trató la Sí. tele a... Bueno, ¿Cómo trató el mundo de la tele a los Soda Stereo antes de que fueran famosos? Porque también convengamos que la tele... Bueno, tú trabajas en la tele, pero cuando uno ya es famoso, el trato cambia... A ver, contexto. ¿Mm? 1986, Chile todavía en dictadura? dictadura, invitados a un programa de Canal 13, en ese momento de la Iglesia Católica. O sea, estamos hablando de lo más conservador que había. Martes 13 era un programa, una tertulia prácticamente, donde estaban... Claro, era un estelar de la vieja guardia, donde digamos. estaban todos ordenados y de repente aparecen tres cabros de 20 años Con el pelo escarmenado, maquillados, maquillaje. era muy extraño. Y claro, ellos tienen la mala suerte, por así decirlo, que lo censuran. ¿De qué forma lo censuran? Como era playback, pero era playback solamente de instrumentos, o sea, los instrumentos Era estaban grabados, la música era la lo que pista estaba grabada. solamente, pero Gustavo estaba cantando realmente. ¿Ya? Y claro, es una de las canciones que tiene Soda Stereo, Juegos de Seducción. en Que es una donde- canción sí, y sensual. exactamente, que hay una frase, todos sabemos que ¿Mm? es o puedo ser tu violador. ¿Mm? Insisto en el contexto Claro. del canal católico, o sea, dictadura. Y, Sí. y claro, ellos querían tocar esa canción. Gustavo da algunas alternativas para Para poder modificar. la letra y le dijeron que no confiaban y que mejor Ya, no que cantaran otra. claro. El tema es que, claro, lo hacen y finalmente ahora estaban en promoción, lo tenían que asumir nomás. O sea, Claro, en la parte de... Ellos no Sí. tenían mucho margen para imponer sus condiciones. Exactamente. Pero lo hicieron y tocaron 4 temas esa noche. ¿Y qué otro hito interesante queda de ese primer paso de los Soda por Chile? Entiendo que fueron un carrete en la Omnium. Sí, bueno, ¿Se juntaron con la Javiera Parra también o no? se juntan con la Javiera Parra que conocí. Que no era Javiera Parra en esa época, tenía 16 años Exactamente. y todavía no tenía su nombre artístico. Exactamente, ella, bueno, siempre convivió con esto de ser la nieta De Violeta Parra. Violeta Parra, la hija también de Ángel. Entonces ella, claro, acompaña a Soda Stereo, los conoce a través de un amigo en común que estaba Ya. justamente que era de Soda Stereo. Y los acompaña, pero esto ya había sido en la segunda... Ah, no fue la primera no fue vez. la primera vez, Ya. fue en la segunda cuando Cuando ya tenía cuando mucha explota, fama. Sí. Exactamente. Es como la previa al festival, ¿no? Sí, Claro, exactamente. mezclé las dos fechas. Las dos fechas. No, pero estos 5 días que hacen promoción, claro, es verdad, van al Omnium, por ejemplo, van a una discoteca, también van a un carrete en una casa de la prima de una secretaria de la Como un de carrete. la agencia argentina, que era Claro. chilena. Y bueno, ahí es cuando están en los primeros carretes y conocen Sí, ellos también, aprovechaban de tocar donde pudieran. exactamente, pedían instrumentos y tocaban Cover de The Cure. exactamente, que quedan en el mito, pero Claro. la verdad conversé con harta gente que me dijeron sí fue así, o sea, tocó... Y además nadie no los Exacto. conocía, se subían estos argentinos, hacían unos Exacto, covers. sí. Exacto, o sea, parecían también una imagen de, o sea, un cover de, pero una banda tributo, bien digo, de Claro. The Cure también. Oye, ya hablando de esta primera etapa y de las conexiones entre Cerati y Chile, hubo algo que yo, con lo que me desayuné, una información que aparece en el libro, y es la relación entre Cerati y los Jaivas. Sí. Y yo no tenía idea, a mí me encantan los Jaivas, vi el documental, siempre leo todo lo que me llega sobre los Jaivas. Y claro, yo tenía nociones de que el paso de los Jaivas por Argentina fue muy exitoso. Sí. Sin embargo, nunca había estado en mi radar esta información de que, bueno, por una parte existía una suerte de admiración de Cerati hacia los Jaivas, pero era mucho más que una admiración. Entonces, cuéntanos cómo es esta conexión entre Cerati y los Jaivas y en qué termina, porque hasta hay un llamado telefónico por ahí. Sí, fue algo bueno, hay una vinculación de Gustavo Cerati solista con los Jaivas que él los samplea en un tema que se llama Raíz, que él hace en Bocanada, que es el segundo álbum que hace
como solista. Él samplea Claro. una canción él toma un instrumento de la canción del aire al aire de los Jaivas de Alturas de Machu Picchu. Él toma un pedacito que es prácticamente imperceptible para... O sea, Para si el él oído si él no lo dice, no se... Pasa colado. Exactamente, porque es muy... Imagínate, mezcla un siku con con música electrónica, entonces la verdad no era imperceptible. Eso lo dijo él en una entrevista. De hecho, está en los créditos en el disco Bocanada, sale como... ¿Sí? Salen los créditos. Lo que yo me desayuné en el reporteo es que los vio. O sea, fue a ver a los Jaivas. En Argentina. En Argentina. Que los vio, que tenía admiración por Gabriel Parra. Y eso Bueno, Gabriel Parra era uno de los... Es Sí. un gran baterista. Sí. Que escucharlo hasta el día de hoy es un... Tremendo, verlo, único. claro, es único. Para mí el mejor de la historia de Chile. Y Cerati fue a ver a los Los Jaivas, vio en Argentina. Esto me lo confirmó Oscar Saavedra, que era el ex manager de Soda Stereo en los 80. Ya. El que de hecho uno de los managers que los trae acá a Chile. Esto me lo confirmó él, porque él conversando con Gustavo le dijo, no, yo vi a los Jaivas una vez en tal teatro en Buenos Aires. No, yo también los vi, le dijo. ¿En serio? Sí. Y eso fue como la sorpresa acá. Claro. Como que los vio. Así como que- Claro. Bueno, y recordemos eso, que Sí. hubo una época en donde los Jaivas llenaban estadios en Argentina, Claro. los teatros. Claro. Y... Sí, porque claro, los Jaivas, poco después del golpe de Estado, ellos se van a vivir a Claro. Argentina. Y viven en Argentina mucho tiempo antes de irse a vivir a Francia. Exacto. Y había una identidad súper grande con Argentina porque ellos editan discos en Argentina. Entonces, Exacto. mucha gente pensaba que los Jaivas eran argentinos. Muchos argentinos O sea, pensaban que los... exactamente, muchos argentinos. que los Jaivas- Entonces, claro, imagina, Gustavo Cerati vio a los Jaivas, eso es como... Los vio allá en una Buenos locura. Aires. Claro, el llamado que tú dices cuando en este disco o sea, solista, ¿Mm? él llama a los Jaivas y le dice, ¿sabes qué? Voy a usar esto. Claro, como para avisar. Sí, como para avisar. Buen tipo además, porque podría haber llegado Sí. y... Yo, Gustavo era una persona que solía samplear Claro. distintos instrumentos de otros artistas que los metía en sus canciones. Claro. Él solía hacerlo. No sé si con todos pudo haberlo llamado, habían de repente Pero músicos más hubo- antiguos. Claro, pero por hubo lo menos- ese cuidado, ¿no? Sí, De llamar, no sí. sé si llama al gato al quinta, Sí. ¿quién habrá llamado? ¿Sabes qué? Yo creo, en el reporteo, yo creo que fue con el Gato al Quinta. Ya. Porque yo tuve la posibilidad de preguntarle a los Jaivas y no se acordaban. Pero esto lo dijo lo dijo Gustavo en una entrevista. Ya. Llamé a los Jaivas. Entonces yo creo que fue con el Gato al Quinta. Claro, probablemente fue con él. Oye, otra cuestión que tú abordas en el libro, otra arista de esta historia de los años chilenos de Gustavo Cerati y de la relación también de Gustavo Cerati con Chile, tiene que ver con una historia de rivalidad que sería como nuestro Pulp versus Blair. No, Pulp versus, o sea, Oasis versus Blair, Sí, que es la rivalidad entre Los Prisioneros y Soda Stereo. sí. Quiero saber qué tan cierta esta rivalidad era de lado y lado, porque es algo que tú abordas en el libro y me parece que saca un par de conclusiones súper interesantes. Sí, fue un fenómeno Soda Stereo acá en Chile cuando vino desde que vino esta primera vez desconocida hasta, O sea, fue que, una hasta- locura. hasta que explotan. Y este fenómeno es un fenómeno parte de la prensa. O sea, la prensa tiene nuestro orgullo nacional son los prisioneros. Claro. Comparémoslo con el orgullo nacional argentino, por así decirlo. Y empieza a haber una comparación en la prensa. Una comparación odiosa. Sí, como tú lo decías, Verdi o Oasis o Los Tres La Ley, como existió en algún momento en Claro. los 90, era como esta... Y además Jorge González también era una persona que solía en sus shows tener ciertos mensajes para las bandas que le copiaban a los extranjeros y tenía muchos mensajes justamente hacia Soda Stereo, hacia Charly García. Y a mí me pareció conveniente justamente hacer un capítulo sobre eso porque fue algo que pasó. Jorge González dedicaba muchas cosas a Soda Stereo y a las bandas que se aprovechaban de las fans y que se las llevaban a los hoteles. O sea, él tenía eso. Pero esos él reconoce en mensajes. algún momento que fue por envidia, ¿no? Sí, lo reconoció con Emiliano Aguayo en el libro de conversaciones que tiene en el 2004, si no me equivoco, es el Claro. libro. Sí, lo reconoce. Dice que todo fue por envidia. Y de hecho, no sé si has visto las autoentrevistas que ha hecho Jorge González en su casa. Él dice también que esto ya fue un poco antes de su ACB. Dice, nos ganaron porque eran mejores. O sea, Claro. o sea, él sabía que Soda Stereo eran mejor, pero él también siempre, Jorge, tuvo un orgullo que lo suyo con Los Prisioneros era más original, Claro. porque es muy notorio Soda Stereo, toda la influencia New Wave, sobre todo en sus primeros años. Pero Los Prisioneros igual podríamos decir, es muy notoria la influencia Clutch. de Clutch. po. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Pero de todas maneras, sí, había...
una rivalidad que era más de la prensa y de Jorge González. Era Jorge González Sí, el que sí. escribía incluso en su diario de vida, notas, que como que tenía una fijación Sí, con, en Soda, con el éxito de Soda y con la figura de Gustavo Cerati. Sí, Gustavo Cerati no agarraba. No enganchó. mucho. Nunca, de hecho decía que los había escuchado y ya había escuchado declaraciones, pero él nunca enganchó tanto. Nunca le interesaron tampoco tanto los prisioneros, No tenía ni la gusto. música, ni los discos. Sí, nunca tuvo una devoción por los prisioneros. De hecho, Zeta Bosio en algún momento dijo que ellos no escuchaban a los prisioneros, Claro. independiente de que los compararon mucho, que ellos no los escuchaban. Claro. Y es interesante porque consideremos que los músicos consumen mucha música, escuchan Sí. de todo. Y tomándome esta pregunta, ¿qué músicos chilenos sí le interesan? Ya, bueno, dijimos los Jaivas. Sí. Pero entiendo que con Carlos Cabeza, por ejemplo, había Sí. una onda fuerte entre Cerati y los electrodomésticos y la Sí. figura del Carlos Cabeza. ¿Es así? A electrodomésticos los conocen en Argentina porque hay como un cierto intercambio. Electrodomésticos también lo manejaba la misma agencia Ya. que trajo a Soda Stereo de Chile, Prodin. Y en este intercambio de países, algún momento va electrodomésticos a Argentina. Y ahí los conocen. Y es consecuente con Gustavo Cerati, esos electrodomésticos. Tú escuchas Viva Chile, si no me equivoco, que es Claro. el primer disco, que es música electrónica. Y que era lo que le estaba interesando mucho y que lo a que le Cerati. interesó a Gustavo desde el principio hasta el final de su vida, prácticamente. Hasta Fuerza Natural, su último disco, con tintes electrónicos. O sea, siempre estaba en la música. Y electrodoméstico era Gustavo tenía poca devoción por hartas bandas chilenas. Le gustaba el sonido de alguna, pero electrodoméstico era la banda que más le gustaba. Pero hay un comentario sobre Lucibel Sí. que le gustaba la música, pero no le gustaba cómo cantaba Claudio Valenzuela. Sí, como Claudio Valenzuela, exactamente. Él se hace muy amigo de Francisco González, que es el baterista de Lucibel. Claro. Histórico, hoy día ya no, pero era el primer baterista de Sí. Lucibel. Y exacto, le gustaba mucho el sonido de Lucibel, pero no enganchaba con la enganchaba voz de Claudio ni la forma Sí. de cantar. Sigamos avanzando en esta historia. Bueno, cuéntanos un poco acerca de Cecilia Amenábar, porque es el gran amor de Gustavo Cerati en nuestro país. Con ella tuvo hijos, pero yo la Cecilia Amenábar, y vuelvo como a mis recuerdos de televisión, y ella yo la vi en la tele, era como una figura era como una figura de la cultura joven, me acuerdo. Pero tú en el libro das mucha más información acerca de la Cecilia Amenábar y cómo se conocen. Entiendo que la Cecilia Amenábar estaba en el colegio. Sí. Tú cuéntame un poco quién era esta niña que tenía como el apodo de la perfecta. Sí. Que entiendo que también tenía una belleza muy deslumbrante. Sí, o sea, llamativa la belleza de Cecilia Amenábar desde siempre. Mm. Tuve la posibilidad de conversar con compañera de la Cecilia Amenábar de curso, su profesora jefa. Siempre fue muy linda, participaba en todo, pero al mismo tiempo era muy bajo perfil Cecilia. Ya. Y lo fue siempre. Independiente de que tenía una pega muy pública, ella después fue modelo de publicidad, muchos comerciales, de multitiendas que viajaban al extranjero, se llenaban de plata, porque había mucha plata en la publicidad. en la publicidad en ese tiempo. Y se conocen en una conferencia de prensa, ella tenía 17 años, estaba en el colegio, y Cecilia va a esta conferencia de prensa porque tiene el acceso a través de un tío que era director de la Radio Carolina, Ya. Enrique Amenábar. Y va a esta conferencia de prensa de Soda Stereo que venía a hacer la promoción de Doble Vida, que es el álbum donde viene La Ciudad de la Furia. Y ahí hay un flechazo entre Gustavo y Cecilia. Se miran. Fue algo así. instantáneo. Flash. Se miran y hay un flechazo entre ambos dos que hablaron un rato. Después en la noche Gustavo le invita a una vez más, programa que hacía Raúl Matas. De hecho, el día anterior había sido el cumpleaños de Gustavo Cerati, él le canta el cumpleaños feliz en el programa. Imagínate lo incómodo que tiene que ser Claro. que 100 personas te canten, no sé, y esperar a que te canten, pero bueno. Y después de ahí, Gustavo con Cecilia tienen una especie de relación intermitente, o sea, ellos no se ponen a pololear de inmediato. Ahora, Además insisto, que Gustavo tenía sus parejas en Argentina. estaba casado, pero Claro. la típica, me estoy separando todo. Estaba casado con Belén Edwards, estaba casado Gustavo Cerati. Le dice, me estoy casando, todo. Ven mañana con nosotros, tenemos una sesión de fotos. Cecilia no engancha más. Insisto, Cecilia está en el colegio. Quizá hoy día sería muy cuestionable, o sea, eso no pasaría. Cecilia tenía 17, con la mayoría de que era de 21 años. O sea, tampoco era que estaba un año de la mayoría de edad. Y Gustavo tenía 29, y ya había conquistado el continente entero. O sea, Gustavo Cerati tenía 29 y la Cecilia Amenábar tenía 17.
O sea que Gustavo Cerati estaría en la cárcel. De todas maneras, de todas maneras. Más que cuestionable. Bueno, pero legal. eran cosas que pasaban en el, Que en se- el, en que el se- Chile antiguo, ¿no? que se permitían en ese Sí, tiempo. sí, pues, no olvidemos Además, ¿cuánta- Negro Piñera con la... Ay, no me acuerdo cómo se llama la pareja que tenía Con la- también en los con la 90. No era la Belén, Belén, ¿no? no era la Belén, era la otra niña. Que también él ¿Quién? tenía 16. Carla Ochoa. Carlita Carla Ochoa. Que entiendo Sí. que tenía 16. Y él la iba a buscar al colegio. Tenía es que el tema es que tenía 50 y Claro, él tanto, tenía sí, 50 y sí, tanto. sí. Pero también era una estrella de la Sí, música, a su de la manera. música. Entonces sí, no era tan cuestionable en ese Ya. momento. Después, claro, pierden comunicación, vuelven a tener comunicación. Pero la no. familia de la Cecilia igual tenía cierta... Es que ¿qué mamá no se asustaría de tener, claro, una estrella de rock ahí de yerno. Exacto, sí, esa era la situación. Y claro, tienen una comunicación intermitente durante mucho tiempo. No es que se conocieron en la conferencia y se ponen a pololear. No. Pasa mucho tiempo entre medio. Pero él le escribe cartas, Sí. la llama por teléfono. Pensemos que era una época pre-internet. Sí. Llamar por teléfono era súper caro, aunque Gustavo Cerati ya era millonario probablemente. Sí. Pero me imagino el costo de esa quedarte hablando toda la Sí, noche miles de por larga dólares. distancia. Miles de dólares. Claro. Bueno. Pero él tenía estos gestos de este buscarla, de tenía estos llamarla, gestos. de estar presente. Sí, pero además Gustavo entre medio tiene otra pareja. O sea, después de Belén Edwards ¿Mm? termina con esta otra pareja que tiene y ahí es cuando empieza intermitentemente a estar con Cecilia Ya. Menabar. Y él empieza a viajar esporádicamente a Chile, a viajar fines de semana. Y ahí por lo medio escondido. Muy escondido. Había una... Hacen unas coartadas para cortadas con los amigos. escaparse. Así que no, me voy a ir a la playa con los amigos. No, se iba con Gustavo. Estaban todos Como- complotando sí, para... es que todos, para tenían todos tenían que tener el mismo discurso. Claro. Entonces, Gustavo, imagina, o sea, se tenía que venir a escondidas por un fin de semana prácticamente a estar con Cecilia Menábar y claro, ya después Cecilia hablaba de un pololo argentino Que era Gustavo Cerati, que era po, Gustavo el Cerati. pololo argentino. Exacto. En esta etapa hay un dato que yo no tenía la más mínima idea, y es que en algún momento el Beto Cueva, el vocalista de La Ley, como que se enamora de la Cecilia Menabar. Sí. Le creaste una canción Sí. y ella lo rechaza por amor a Gustavo Cerati. Yo no sabía ese, es un dato muy sabroso. Cuéntanos qué pasó ahí. Bueno, la ley, empezando a principios de los 90, hace la canción Doble Opuesto, que la escribe Beto Cueva, y una canción que está escrita a Cecilia Menábar, que él se la dedica a ella. Fue un amor muy fugaz, el que Beto Cueva dice que fue muy de semanas solamente, que salieron, no alcanzaron a tener una... Pero bueno, fue intenso parece para Sí, haberle po. hecho una canción. Pero la Cecilia Menabar, ella No, estaba prendada de estaba con el Gustavo. pololo argentino. que venía, Exacto. iba, tenían esta... Sí, tenía... Es que yo estaba con Gustavo Cerati seguramente. Además, bueno, Cecilia siempre admiró a Gustavo Cerati y ella había dicho desde chica, antes de conocerlo, yo voy a estar con él, yo me voy a Sí, casar con tenía él. esa... Sí, hay historia, bueno, en el libro Sí, podrán ver, hay historia de fan que ella tiene importante. Claro. Pero y también está cruzado por un eje medio esotérico que tiene que ver con astrología, con las cartas. Sí. Y esta frase tan linda que te conozco de otra vida Sí. responde un poco a eso. Entiendo que ellos se van en algún momento, ya están en pareja, pololeando, Ujú. y van a verse como el futuro de la relación con Sí. una bruja, y ella les dice, Sí, ¿qué les dice? Ellos dos creían que su amor era único, o sea, que era un Lo amor que sentían- muy especial, porque una conexión muy especial, Mm. la música, todo lo que tiene que ver los signos, que nada es casualidad, que todo es por algo que es más allá de lo terrenal. Claro. Ya, hay una bruja que le lee las cartas y que le dice que ellos se conocen de otra vida. O sea, que era un amor ya que venía de Sí. de otras edades, de otras eras. Exactamente. Y claro, Gustavo compone lo que es Te llevo para que me lleves, que es una canción que Gustavo hace por un juego de palabras, que te llevo, tú me llevas, que a Cecilia le hacía gracia la forma en que lo decía la Bueno, CH. y Cecilia aparece en el video y canta en esa canción. Canta, en el video está embarazada, o sea, Sí, po. y Gustavo que sale tan radiante los dos, y no puede ser más perfecto, la verdad. Es como puro amor y como que, felicidad. como que te hace creer de nuevo en el amor. De ¿no? la vida, qué lindo es el amor, qué linda es la vida. Sí, es como eso. Y claro, y en esta canción de Te llevo para que me lleves, él dice, parte cantada por Cecilia, Te conozco nuestra vida. conozco. Sí, es precioso. Y eso es lo que también yo
pongo en el libro como el título del libro, Claro. también, porque No, es lo que refleja la razón por la que Gustavo se viene a Chile. Que es Lindo, a mí Cecilia me Nava. encantó conocer el origen de esta historia. Estamos haciendo unos pequeños spoilers, pero el libro tiene mucha más información. Sí. Yo estoy, bueno, me estoy conteniendo, estoy con el freno de mano, porque obviamente la idea es que compren el libro. Lo pueden comprar acá en La Flor de Papel, Merced 344, o en ninguna otra parte. En La Flor de Papel, Merced 344, pero también se lo pueden ganar, porque estamos haciendo un concurso y voy a sortear una copia de este libro, autografiada por Nelson y por Gustavo Cerati desde el más allá. Entre los que dejen un comentario en esta entrevista, en el canal de YouTube, no en el Instagram, importante, porque a veces comentan en el Instagram y no, pues En YouTube. en el YouTube donde se hace el concurso. Ya, ahora no nos queda tanto tiempo, pero siento que es muy necesario que nos explique esta situación. Gustavo Cerati, estrella máxima de la música claro, del rock en Latinoamérica, ya arrasando. ¿Por qué este gallo, superestrella, pensemos, las superestrellas de la música que hacen, se van a ir a México, a Miami? ¿Por qué Gustavo Cerati, en el momento máximo de su carrera, decide irse a Chile? Bueno, Cecilia Menábar, o sea, yo creo que si hubiera encontrado un amor en Ecuador, se va a Ecuador. Ya. O a Brasil. Yo creo que la razón es Pero una- a ese nivel, pero también, ¿y por qué la Cecilia no se va a Buenos Aires, ponte tú, o no se van a Miami? Bueno, cuando ellos se conocen o estaban empezando a pololear, Cecilia la acompaña en una gira a Soda Stereo. Pero vuelvo al principio, él necesitaba tranquilidad y él siempre buscó Él buscó tranquilidad. Siempre quería tener una tranquilidad. Y claro, esta fiebre ya del rock latino, como habíamos conversado en un momento, ya había bajado acá en Chile y él pudo desenvolverse con esa tranquilidad acá. Él se adapta a la vida de Cecilia. No fue al revés. Mira, es que No- eso me parece que es alucinante porque, digamos, de alguna forma yo siento que estamos muy educados para que nuestras carreras profesionales sean lo máximo. Sí. O sea, lo más importante y bueno, la familia, los hijos, las parejas, todo eso se tiene que adaptar en función de tu trabajo. Y si te va bien y puedes irte a trabajar a otro país, otra empresa más grande, siempre eso es mejor, ¿no? Sí. Pero pienso en Gustavo Cerati que él hace todo lo contrario. Digo, el gallo elige venirse a vivir a Chile, a criar, a acompañar Sí. a su pareja Y- en el embarazo. Me parece que es un gesto muy noble, muy bello, pero sí. que también es como muy a contratiempo, insisto, desde la vida actual, ¿no? Yo creo que él necesitaba juntarse con gente que no le dijera sí a todo. O sea, Ya. yo creo que necesitaba estar con gente, sus amigos chilenos, los de Plan B, que hace este proyecto electrónico, son todas personas que nunca vivieron lo que era la sodamanía. Entonces nunca, porque habían vivido afuera, si bien son chilenos, habían vivido Claro. afuera. Entonces era con amigos con los que podía discutir y no le iban a decir que sí porque era Gustavo Cerati. O sea, era Claro. Gus. Y él necesitaba esa cotidianidad, él necesitaba volver a lo terrenal, por Claro. así decirle. Y claro, esta cotidianidad se refleja en que Gustavo vive en una casa en donde si ya tiene un vaso sucio, ese vaso sucio se tiene que lavar. Claro. O si la cama está deshecha, hay que hacerla. No va a llegar en la noche y va a estar hecha Como la vida de hotel. de vida de hotel. Él necesitaba esa tranquilidad y él además quería tener un hijo y este hijo... Pero y estar con ese hijo. Quería acompañar acompañar en el proceso. Claro. Y él quería estar presente. Es muy lindo también porque en el libro, en esta etapa en Chile, me queda esta imagen de que Gustavo era muy de invitar a la gente a escuchar música. Oye, ya ven a escuchar música a mi casa y conversamos, nos conocemos, nos hacemos amigos. Sí, Era un poco así, ¿no? La música lo unía con las personas. sí, hablaba de música con todo. Puede estar en una disquería, en la Background, que iba mucho en Providencia, conversando con la gente que iba a ver discos. Estaba con ellos y estaba 4 horas. Que había que tener paciencia para acompañar. Porque era un obsesivo, Claro. la obsesión nunca la dejó. Entonces La veía obsesión. discos y llevaba así una ruma gigante de discos también. Hay una anécdota muy buena y quiero cerrar con esto, que es respecto a lo que estamos conversando de los amigos chilenos de Gustavo Cerati. Entiendo que hubo uno que se hizo amigo de Gustavo Cerati, que era llegó por el lado de la Cecilia Menábar, Patricio, no recuerdo el apellido, pero que se hicieron amigos y él no sabía quién era Gustavo Cerati hasta que la polola le dice. Sí, Christian Paudich. Sí, cuéntanos eso, porque quiero cerrar con eso que me parece Sí, bueno, que fue el mejor amigo de Gustavo Cerati. el mejor amigo Acá de en Gustavo Chile. Cerati acá en Acá Chile. en Chile está, de sus vínculos más fuertes está Cecilia Menábar y después viene Christian Paudich. ¿Ya? Que, bueno, fue después también su compañero en Plan B. ¿Mm?
Y lo llamativo es que Cristian vivió en Argentina en los 80. O sea, él mismo me decía, yo parece que vivía en una cueva. En una dimensión paralela. Porque me decía, a mí me gustaba Sumo, me decía. Claro. Me gustaba Virus, pero nunca había visto Soda Stereo. Soda Stereo. Y cuando él está con Gustavo, él tiene una vida muy cotidiana con Gustavo, muy normal. Acá en Chile, insisto, también. Es la pareja de su amiga. De la amiga. Claro. Y claro, la polola de Cristian Paudich en ese momento le dice, bueno, no puede ser que no sabéis quién es él. ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién es tu amigo? Sí, porque ya eran amigos, ¿no? Ya eran amigos, no sé con quién estoy hablando. Y claro, le muestra canciones y como que queda loco Cristian. Le muestra los discos. Los discos de Soda Stereo. ¿Quién es este tipo? Así como que era eso. Pero aún así la relación no cambió para Cristian. O sea, siempre lo miró como su amigo. Claro. Lo acompañaba a los shows, pero nunca cambió. Y siempre se mostraba música, Sí, siempre existía. Tenían esta dinámica de mostrarse música y que el otro conociera música. Era Claro. difícil pillar a Gustavo. Hay historias en el libro de que hubo veces que lo pilló, que Gustavo no sabía que estaba. Y eso sorprende. A Gustavo le gustaba eso, que lo sorprendiera. Claro. Insisto, no le gustaba que le dijeran que sí a todo. Uno Claro, necesita esa gente también. Quería alguien que le hiciera ahí la Contraparte, o contraparte, discutir también. claro. Y de pronto que alguien te diga, oye, esto no está tan bueno, Sí, dale una vuelta. sí. Sí, no, de verdad que es súper interesante el libro. Bueno, para todos los que les gusta, obviamente, Soda Stereo, la figura de Gustavo Cerati, acá tienen un imperdible. Te conozco de otra vida, iba a decirte yo para que me lleves. Te conozco de otra vida, los años de Gustavo Cerati en Chile. Publica Editorial Catalonia, lo firma Nelson González Vallejos, mi invitado del día de hoy. ¿Te quiero despedir, Nelson? Sí, bueno, la invitación es regalo de Navidad, está ideal. Está ideal, si usted conoce a un soda maníaco. Sí, está ideal, así que nada, siempre es lindo regalar libros, porque Sí. uno regala... Y le está yendo súper bien. Yo sé que hubo una preventa, Sí. lo estuve mirando, creo que en el se agotó, pero ya llegaron. Oh, dije, no tengan a la flor de papel. Pero doy fe de que le está yendo súper bien. Le ha ido bien, sí, le ha ido bien. Y hay mucha gente interesada de todos lados que me hablan, de Argentina sobre todo, mucha gente Sí, que pues, me interesante. hablan a la cuenta de Instagram que le tengo dedicada al libro, que es libro-te conozco de otra vida. Para que lo sigan. Sí, porque ahí de repente voy subiendo las fotos que están en el libro. Oye, sí, no mencioné ese apartado que tiene. Ay, qué linda la Cecilia Muy Menaro. bien, sí, esa es La del abrí, matrimonio. justo salió ella Y de hecho son las en fotos del el matrimonio. son inéditas las fotos. Mira, Y la de la tapa también es una foto inédita. camarita amiga acá. Sí, y ahí voy Está todas, claro, está. en esa cuenta voy subiendo justamente las fotos, voy contando las historias. Es más que nada una cuenta para complementar el libro. Repite de nuevo el enlace. @libro-te conozco de otra vida. Ya. Y ahí dan algún momento. Bueno, lo voy a colgar lanzamiento. también ahí en el Instagram. Sí, así y en que el YouTube. están todas esas historias ahí complementadas. No, súper bueno. Completamente. Te felicito por haber elegido este tema. Siento que era como un elefante en la habitación. Cuando me llegó el libro a mis manos dije, oye, pero qué raro que nadie haya escrito este libro antes. Sí, harta Porque gente la me pelota dice. estaba boteando ahí. Y lo fuiste tú y lo hiciste súper bien. De Así que hecho, felicitaciones. muchas gracias. De hecho, cuando lo empecé el libro, generalmente a los primeros entrevistados siempre le pregunté, oye, ¿alguien te ha entrevistado por esto? Porque yo también tenía esa duda de si alguien estaba haciendo algo en el mismo momento que yo. O sea, esos miedos que tenemos de repente los periodistas cuando estamos reporteando temas. Pero que es normal. Y porque no había nadie. No había así, nadie que lo. Yo me enteré, sí, cuando yo estaba trabajando en esto, que había una periodista, no desconozco quién fue, que había empezado algo así. Ah, ya. Pero no sé en qué habrá quedado, la verdad. Claro. Pero esto sirve un poquito para este puzzle del mundo, del universo. No, Gustavo está Cerati. súper bueno. Probablemente tampoco va a ser, hay mucho libro de Y es una Cerati. bella historia de amor también. A mí Sí. me encanta esta historia de amor entre Gustavo y Cecilia, de verdad. Sí, La sigo desde siempre. Desde siempre. Sí, Sí. no, hace muy linda la historia. Sí. Ya pues, Nelson, Luis, muchas gracias. me despido. Yo soy Cruz para el Cielo en las redes sociales. Síganme. Cruz.parcielo en el Instagram. Cruz para el Cielo en X. ¿Ya? Y recuerden que vamos a regalar una copia de este libro, gentileza de Editorial Catalonia. Besito, abrazo y chao. Chao, chao. Es mi lugar, llego sin disfraz.